Hola artistas, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy un paisaje asturiano. Esto es Valdornón, se llama, en Gijón. Y voy a utilizar papel de Fabriano de 300 gramos de grano fino, 25% de algodón. Mi paleta, azul celeste, azul cobalto, azul lavanda, escarlata o vermellón oscuro, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo, amarillo y verde vejiga. Utilizo pinceles y paletillas de nylon y voy a usar también una espátula de plástico. Voy a reservar con líquido de enmascarar lo que son las casitas para pintar el paisaje con mayor soltura. Y primero voy a borrar un poco el lápiz, que no quiero que se vea tanto, sobre todo lo de lejos. Bueno, voy a coger un pincel que esté seco mejor, para echar la goma. Lo vamos a empapar en jabón de manos o champú sin agua, tal cual sale del bote. Lo empapamos bien y luego lo retiramos. Esto es importante porque si no salen luego manchas. Lo quitáis bien quitado. Aunque quede impregnado de ello, sirve ya. Lo protege del líquido de máscara. Bueno, pues vamos a reservar las casitas. La goma de reserva. Me echáis pues mucha cantidad. No andáis racaneando. Y sin repasar nada, Lo echáis de una pasada. Si no vais a tener problemas. Si andáis relamiendo y repasando, se pega más de la cuenta el papel y luego sale mal. Puede llegar incluso a romper el papel. Así que mucha cantidad y sin repasar nada. Cuanto más cantidad, mejor se quita luego. Esto no es obligatorio, el usar goma de reserva. Lo podéis hacer sin ella fácilmente. Yo no lo usaría. Pero bueno, os da un poco más de seguridad tener reservado esto. Tampoco cuesta tanto darlo. Bueno, pues esto es. Ahora hay que dejarlo secar bien y aclaráis el pincel en agua.
Bueno, pues vamos con el cielo primero. Azul celeste, una gotina de rojo, un poquitín de sombra tostada, lavanda, agua, más agua, un poco de rojo, más rojo, agua. No os preocupéis de las montañas, solo del cielo. Da igual que las tapéis. Empapáis bien, repartís y lo tocáis lo menos posible. Yo voy a hacer dos nubarrones ahí y listo. Azul, cobalto y sombra tostado. Una gotina de rojo. Pero aquí. Ay, vaya hombre está. Ahora voy a hacer los montes de lejos. Voy a hacerlo así muy borroso, difuminado. Voy a dar un tono un poco más oscuro. Voy a añadir un poco de violeta, de rojo. Sacar violeta, la chispina de marrón, más rojo. Primero hago la que está detrás. Y ahora voy a darle un poquitín más de rojo. La luz viene de la izquierda, un poco de sombra por la derecha. Lo remuevo un poco. Así. Y ahora voy a hacer la otra que está un poco más cerca. Con lo mismo, solo que luego le voy a añadir un poco de ocre amarillo. Con esto que hay por aquí lo empapo primero. Un poco de rojo, azul, sombra, más sombra tostada. Árboles, sombra, bosque, así. Un poco más de sombra tostada aquí. Y ahora voy a hacer esto de atrás que es un poco más cerca. Le voy a echar azul de este celeste primero. Aquí. Luego, ay, aquí esto es la iglesia ya. Ay, estos árboles de atrás también. Y voy a echar un poco de ocre amarillo.
ocre amarillo, azul, manchas son. Esto son más bien árboles. Ocre amarillo, muevo un poco. Azul cobalto, sombra tostado, más sombra, ocre amarillo, más ocre amarillo, agua, azul cobalto, poco de sombra tostado, rojo. Aquí abajo, más oscuro. Pero borroso porque son los árboles de lejos. Aquí voy a dibujar. Sacar un poquitín de luz aquí con agua, seco la brocha. Así. Voy a hacer el camino. Rosa, azul de este muy clarín, del cielo, azul cobalto, rojo, un poco de rojo, bueno, pues ahora hay que hacer estos árboles. Este y luego este. Un verde un poco más intenso ya. Vamos a ir cogiendo ya un poco de verde vejiga. Un azul. Un poco de sombra. Más sombra. Tostada. Ocre amarillo. Esta es la iglesia ya. Quedó sin reservar esto. Ahí.
sombra tostada, azul, cobalto, más azul, un poquitín de rojo. El árbol este, verde, vejiga, sombra tostada. Un poco de ocre amarillo. Azul cobalto, rojo, azul cobalto, vermellón, por debajo muy oscuro, ¿eh? Y por la derecha, dijimos que la luz venía de la izquierda, algo así. Bueno, voy a ir manchando lo de ya el primer término. Primero esto de lejos. Azul sombra tostado. Más sombra tostado. Lo mejor es que lo mezcléis en el papel, ¿eh? Queda más rico que hacerlo en la paleta. Salen tonos. Sombra tostado. Azul. Bueno, ahora lo dejo secar un poco para que contraste bien con el tono que voy a dar luego y mientras voy haciendo esto. Sombra tostada y azul. Cobalto, una gotina de verde. Más azul.
Voy a hacer ahora los praos. Ah, este es bonito aquí. Este le voy a dar más vida. A ver, un poco de verde vejiga. Bueno, luego le doy amarillo, azul. Voy a hacer los praos. Voy a hacer este un poco más suave que en la foto. Y el otro al revés, le voy a dar un poquito más de vida. Amarillo, verde vejiga, una gotina de sombra tostada. Bueno, voy a darles el mismo tono, más o menos, luego lo varío un poco. A ver, a este le voy a dar un poco de siena suave. Pues, así. Y a este, a lo lejos le voy a dar un poco de azul lavanda, suave también. Y aquí un poco de verde vejiga, así vivo. Y así lo dejo. Y ahora me falta el arbolito este. Voy a coger amarillo, limpio. Amarillo, amarillo. Una gotina de verde vejiga. Mucha agua. Y lo doy en el arbolito. Cubro todo. Y este también. Y en el seto voy a dar siena tostada. Un poquito aquí. Y en este.
veces luego una rama ahí, ahora que está húmedo. Azul y sombra tostada. Con la espátula le saco un poco de luz, arrastro. Ahora voy a darle sombra, la sombra del suelo, de los árboles, que tiene que ser más o menos como el cielo, azul cobalto, un poquitín de sombra tostada, una gotina de rojo. Hacer la orilla primero. Está muy claro esto. Y aquí convenía un poco también la orilla, así, eso. Y aquí. Ahí. Y en este árbol, un poco más oscuro. Sombra. Un poquito más oscuro por aquí. Azul cobalto y sombra tostada. Voy a dejar que se vean las pinceladas. Muy claro esto. Y aquí. Aquí voy a echarle un poquitín de verde en la sombra, para que entone con el resto del cuadro, pero muy poco, unos toques. Aquí, eso es. Aquí amarillo puro. Mucha agua. Eso. Bueno, un poquitín de verde. Quizá. Váyame, ya tapé esto de la iglesia otra vez. Un poquitín de amarillo.
Y ahora pues lo vamos a secar para quitar la goma. Siena tostada. Pues nada, secarlo bien. Bueno, quitamos la goma. Bueno. Si os queda algún resto, lo quitáis con la uña o con una cuchilla. Voy a dar un poco de tono ahora a las casas de la iglesia. Primero los tejados, vermellón y siena tostada. Esta pared primero es un poco más intensa. Coger un pincel ya más pequeño. Los tejados, siena tostado, vermellón, incluso un poco de ocre amarillo, si hace falta. Primero lo damos clarito
Luego ya le daremos algún trazo más intenso si queremos. Lo arreo. Casita. Siena tostada. Agua. Sombra tostada. Sombra tostada para el hórreo. Agua. Ocre amarillo y sombra tostada. Agua. Más agua todavía. Agua. Agua. Más agua. Y ahora vamos a darle las sombras. Ay, aquí hay que dar un poco de ocre amarillo. Rojo. Voy a preparar un azul para las sombras. Azul cobalto, azul celeste, rojo, agua, una gotina de sombra tostada. Algo así. La luz viene de la izquierda, las sombras tienen que ir por la derecha. Entonces voy a secarlo primero bien porque hay agua todavía por aquí.
Bueno, vamos con las sombras. Esta pared, el tejado por la parte de la derecha. Echar un poquito más de rojo. Esto, todo sombra. Aquí. El alero, debajo del alero. A ver, el tejado, la parte de la derecha, vamos a darle sombra. Bastante. Toda esta cara entera de sombra. Sin remover para no estropear lo que ya hicimos. Ahí. Eso. Debajo del alero. Las ventaninas. Estos tejados de aquí, sombra. A ver el hórreo. El tejado por la derecha, sombra. Y esta otra casa también. Debajo del alero. Y toda esta cara sombra. Y el hórreo vamos a darle unas sombras un poco más potentes, con sombra tostada y un poco de azul. La parte de la derecha vamos a darle más color. Aquí unas franjas. Y ahora en cuanto seque le vamos a dar todavía más oscuro, porque suelen ser muy oscuros los hórreos. Y mientras vamos a ir dando los detalles, vamos a hacer un azul un poco más oscuro, azul cobalto y rojo. Aquí lleva unas piedras marrones, voy a ponerle unas manchitas. Suaves.
rojo aquí, un poco más de rojo. Aquí un poco más de rojo oscuro con un poco de sombra tostada y azul. Aquí. Azul cobalto, un poco de sombra tostada, un poco de rojo. A ver el orden. Sombra tostada y azul. Darle un poco de siena aquí, porque eso es como piedra. Voy a darle un poquitín de tono hasta aquí. Y también en el borde, ahí. Incluso aquí. Y aquí voy a darle un poco de rojo. Suave, ¿eh? Y aquí. Bueno, listo.
Quizá ya quedó un poco floja esta sombra. Estas. Voy a darle un poquito, secarlo bien y darle un poquito más oscuro.